Muy buenos días, queridos hermanos. Adelantando un poco las horas, presentamos y compartimos en este día el nuevo devocional. Este sigue la línea de lo que venimos compartiendo en el libro de los Salmos, y el que vamos a compartir en esta mañana es el Salmo número 77. Tiene como título en nuestras Biblias las siguientes palabras: Meditación sobre los hechos poderosos de Dios. Al músico principal para Jedutum, salmo de Asaf. Este título para Jedutum tiene que ver precisamente con la presentación en ese momento al director del coro Jedutum de estas palabras escritas precisamente por Asaf. Asaf fue el gran cantor y músico de la era de David y Salomón, y la escritura añade que Asaf también fue un profeta en sus composiciones musicales. Evidentemente, toda la lectura del Salmo 77, del versículo 1 hasta el versículo 20, es una exposición clara, pero sincera, de un estado de ánimo, de un estado intenso de angustia. En la actualidad, esto se ha descrito muchas veces como un estado de depresión. Alguien que está pasando por una situación tal que muchas veces no puede explicar, pero que afecta todos los aspectos de su persona de una forma tal que no encuentra salida y no encuentra explicación lógica, por lo menos, de por qué su ánimo se encuentra abatido hasta un punto tan intenso. El dolor es una experiencia común a toda la humanidad. Todos los seres humanos experimentamos dolor, tanto a nivel físico como a nivel emocional. El idioma español tiene una palabra que se refiere específicamente al dolor emocional, y esta expresión es sinónimo de la aflicción, la congoja y la ansiedad. Se define como un temor opresivo que en muchas ocasiones no tiene una causa precisa, y es la sensación de estar en un aprieto, en un apuro, y ese dolor emocional es tan intenso que puede provocar a la vez síntomas físicos tales como sofocación, sensación de opresión en el pecho, en el estómago. Este tipo de dolor emocional tiene nombres o se lo identifican con estos nombres: la angustia y la depresión. La Biblia contiene varios textos que describen la angustia que puede sentir un ser humano. Sin embargo, hay un texto específico para esto que es nada más y nada menos que el Salmo número 77 de nuestras Biblias. Les pido, queridos hermanos, que nos detengamos aquí y hagamos una pausa al escuchar este devocional. Leemos todo el Salmo 77 y luego continuamos con el mismo. Muy bien, habiendo compartido y habiendo leído Salmo 77, nos quedan en claro por lo menos dos cosas: la situación y cómo salir de esa situación. El Salmo 77 es un salmo de lamentación. Comienza con un lamento profundo, donde, tal como hemos leído, el poeta expresa toda una serie de dudas sobre su vida y principalmente sobre su relación con Dios. Por eso es tan interesante el hecho de que alguien que se sentía de esta manera haya sido tan sincero a la hora de querer expresarlo, escribirlo y llevarlo como algo que puede ser cantado justamente al director del coro en ese momento, es decir, a Jedutum. Las dudas del salmista le atormentan. La tensión y la angustia del salmista son tan grandes que le han quitado el sueño. Dice el versículo 4, no me dejabas pegar los ojos, estaba yo quebrantado y no hablaba. Ha permanecido despierto, clamando a Dios y tratando de encontrar una explicación a su problema, versículo 1 al 3. Y los versículos 5 al 9 nos permiten ver el terrible estado de angustia del salmista. Después de haber examinado su pasado, de cantar y orar al Señor, los versículos 5 y 6, la duda permanece. Él pregunta en plural, pero es una pregunta que lo incluye a él. ¿Volverá el Señor a tratarnos con bondad? ¿Se terminó su amor y su misericordia? ¿Acaso el Señor ya no es un Dios bueno? La realidad es que en distintos momentos de la vida, por muchas razones, todos dudamos del amor y la misericordia de Dios. Se hace difícil mantenerse firme en momentos de la prueba. Y a veces nos entristecemos pensando que el Señor no escucha nuestra oración y que ha faltado sus promesas. Oramos y no escuchamos respuesta a nuestras plegarias.
Aún hay momentos cuando peleamos con Dios y reclamándole que cumpla las promesas que nos hizo. ¿Qué podemos hacer en esos momentos? Bueno, este salmo tiene dos grandes divisiones, del versículo 1 al versículo 9. Versículo 1 al versículo 9 es la expresión del alma atribulada, de las dudas de la fe, del conflicto de aquel que es fiel y no entiende por qué está pasando, por qué está sintiendo estas cosas. Pero el versículo 10 es la llave y la clave para que este sentir no se transforme en algo que se perpetúe en el tiempo, como si nada ni nadie nos pudiese sacar de este sentir de angustia, de opresión que puede sentir nuestra vida. El versículo 10 marca un cambio de dirección en el poema sagrado. Dice, dije, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. El versículo 10, por lo tanto, marca un cambio de dirección en el poema sagrado. Y esto no debe sorprendernos, porque cuando uno exterioriza sus dudas puede cambiar su perspectiva de la vida. Cuando uno da voz a sus temores, uno puede encontrar nuevas formas de ver sus problemas. Hablar con una persona que puede ofrecer un consejo sabio nos permite asimilar experiencias pasadas. Por eso, después de expresar sus temores en los primeros 9 versículos del texto, el salmista recapacita y dice, enfermedad mía es esta, traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Este versículo recoge el momento cuando el salmista encuentra la clave para salir de la angustia que le aquejaba. Enfermedad mía es esta. Dios no le había fallado al salmista. En realidad el salmista era víctima de sus propias dudas y de su propia desesperación. En realidad el salmista tenía, como muchas veces se dice, la memoria herida o lastimada. Los seres humanos tenemos 3 tipos de memoria. La memoria sensorial se refiere a la experiencia de revivir una sensación física pasada. La mente archiva la sensación y ante el estímulo adecuado usted vuelve a experimentarla. Pero esto solo dura un segundo. La memoria a corto plazo es la conciencia de los eventos y las sensaciones experimentadas en las últimas horas. Y la memoria a largo plazo es el recuerdo de eventos y sensaciones del pasado, días, semanas, meses y años. Pero nunca recordamos el ayer de manera perfecta. En realidad, lo que recordamos es nuestra interpretación del ayer. Cuando recordamos los eventos pasados, los traemos de la memoria larga a la corta, del lugar de donde están archivados hoy. Y esos recuerdos del ayer vienen acompañados por sensaciones físicas. Usted no solo recuerda ideas o palabras, sino que también puede recordar golpes, olores y situaciones difíciles. Por eso cuando uno recuerda eventos dolorosos del ayer, bien puede experimentar el dolor hoy. Y ese dolor también es real. Cuando uno recuerda los gritos, las amenazas o los golpes recibidos, uno vuelve a experimentar el miedo, la aprensión y el dolor. ¿Por qué el salmista siente que Dios lo ha desechado? Porque tiene su memoria herida. Porque solo puede recordar el dolor de ayer. Y porque ese recuerdo le provoca angustia hoy, aquí y ahora. El poeta comprende que para sanar su memoria herida debe aprender una nueva manera de recordar. Y en lugar de evocar el dolor de ayer, debe recordar los actos portentosos que a través de los años Dios ha hecho en su vida. Fíjense lo que dice el versículo 10 al 12. Dije, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jah. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Qué cambio en la perspectiva. Dejar de encerrarse en lo que yo había pasado y centrarse solamente en aquel que lo había acompañado aún en los momentos más difíciles de su vida, que seguía siendo el mismo Dios fiel y poderoso. Así la oración del salmista es contestada. El poeta que comenzó dudando del amor de Dios termina afirmando la existencia de Dios.
Dice el versículo 13, oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorios en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Una vez más el salmista recuerda que por sobre sus heridas estaba el bálsamo del poder de Dios a su disposición. Una vez más, el salmista ha recibido una nueva orientación en su vida, pasando del lamento a la alabanza. El Salmo 77 nos enseña que no tenemos que andar en angustia, sufriendo porque tenemos nuestra memoria que está herida. Dios desea sin duda sanar nuestros recuerdos. Dios desea librarnos de la angustia. Dios desea que pasemos del lamento a la alabanza. Y cuando uno lee los versículos 16 al 20 y se centra exclusivamente en la historia del pueblo de Israel y en el poder liberador de Dios, mostrándole sus maravillas, sus milagros, sus portentos, dominando inclusive la propia naturaleza, él se da cuenta que no tiene más que hacer que dejar de lado su angustia, su pobreza espiritual, sus quejas y sus dudas, y solamente afirmar su vida y su pensamiento en aquel que lo acompañó siempre y que tiene poder ayer, hoy y por los siglos. Queridos hermanos, a veces pensamos que la escritura que se escribió ayer es simplemente para los que vivieron ayer. Pero la palabra de Dios es maravillosa, maravillosa en todo sentido, porque en ella podemos entender, comprender que la historia de este hombre piadoso y desesperado en el Antiguo Testamento es también y puede ser una historia común para muchos creyentes en el día de hoy. Y el mismo Dios que lo ayudó antes es el mismo Dios que nos ayuda en este día. Que el Señor los bendiga, queridos hermanos, y que a lo largo de este día podamos experimentar la paz que viene de Dios, porque le conocemos a Él, principalmente porque Él nos conoce a nosotros. Que el Señor les bendiga.